Ok, chicos, pues vamos a empezar con el objetivo de nuestra materia, que es teoría del Estado. El objetivo de esta materia, pues va a ser que analicemos la naturaleza, origen, justificación y finalidad del Estado a partir de sus antecedentes, elementos e instituciones y comprender la correlación que existe entre derecho y Estado. Además, ustedes como futuros abogados deben conocer al derecho en su relación con las ciencias sociales humanísticas en general y con la ciencia jurídica en particular. ¿Por qué? Porque ustedes están elaborando en el transcurso de toda su licenciatura una definición del mismo y que además tendrán que diferenciarlo de otros órdenes normativos, así como distinguir sus diferentes acepciones para que finalmente identifiquen procesos de creación y la relación que tiene el derecho con la sociedad y el Estado. Deben de saber que la teoría general del Estado es una materia de naturaleza eminentemente teórica, porque estudia principalmente el surgimiento del Estado como tal a partir de análisis de diferentes doctrinas del pensamiento filosófico que se ocuparon del tema. Así también tendrán que estudiar a mi lado, pues el análisis de las condiciones sociales que se crearon a partir de las relaciones entre el pueblo y las diversas manifestaciones entre las culturas. Se estudiará también la naturaleza y el objeto de la teoría general del derecho, su método y particularmente los elementos del Estado, concibiendo y definiendo su naturaleza, su importancia y sus diferentes formas, además de su organización, función, fines y justificación. ¿Para qué, chicos? Para formular conclusiones sobre la necesidad de la creación del Estado y la relación del pueblo respecto de un orden jurídico fundamental que regula todas y cada una de las manifestaciones surgidas en la conjugación de los elementos que componen al Estado. Entrando ya a materia, y antes vamos a entrar con la definición del Estado, pero quisiera decirles que es necesario hacer una revisión teórica del concepto de Estado. ¿Por qué? Porque en primer lugar, debo de advertirles que cuando empezamos a estudiar esta materia, pues vamos a encontrar estudios del Estado como un acercamiento muy general. Y esto es un poco erróneo porque me pareciera que presentan el estudio como si todos los estados fueran iguales y eso no puede ser. Sin embargo, para nuestra materia debemos de hacer delimitado el término de estado. Vamos a encontrar a pensadores como Hermann Heller, George Jelinek o Hans Kelsen que tienen amplias referencias sobre el concepto de estado y que se especifican en el concepto del estado europeo y que además lo podemos encontrar en sus obras. ¿Y por qué les digo? Porque considero que la estructura de sus trabajos y resultados prácticos, independientemente que ya tienen años de publicación, aún todavía son válidos. Pero también vamos a encontrar actores como Francis Fukuyama o John Hall que consideran a los estados de Europa Occidental, pero también a los Estados Unidos como el concepto más cercano al ideal de Estado. ¿Por qué el Estado de Estados Unidos o el caso norteamericano? Recuerden ustedes, o deberán recordar por historia, que Estados Unidos tuvo una participación importante en la Primera Guerra Mundial, pero se le considera como parte del ideal de Estado a partir de la Segunda Guerra Mundial, específicamente en la reconfiguración del orden internacional después de este evento, momento en el cual pues Estados Unidos pasa a tener la hegemonía del mundo contemporáneo. Y por eso, autores como Bob Jessop, Anthony Giddens y Susan Strange hacen amplias referencias sobre este nuevo actor estatal debido a su importancia en la arquitectura del orden mundial. Por consiguiente, para esta materia vamos a considerar el término Estado en un modelo como el Estado occidental europeo o norteamericano, no con otro propósito, sino con el propósito de no perderlos en el amplio espectro de posibles estados en el orden internacional. Es decir, no solo existen estos tipos de estados, ¿verdad? Pero pasa que el concepto que nosotros debemos de tener debe de estar aparejado a la región en donde estamos y a nuestro sistema jurídico en el que nos manejamos. Y con esto me refiero a que existen otros tipos de sistemas estatales, como pueden ser los estados orientales, islámicos, africanos e incluso los latinoamericanos.
Vamos entonces a entrar a la definición de Estado. Y es que, como les dije al principio de esta clase, la definición de Estado la van a terminar elaborando ustedes mismos conforme lo que vayamos aprendiendo en clases y lo que vayan investigando ustedes. Pero la definición de Estado más aceptada en estos tiempos, pues es la de Max Weber, porque se refiere al Estado como un cuerpo autónomo que tiene jurisdicción territorial y monopolio sobre el uso coercitivo de la fuerza dentro de su jurisdicción. Esta definición de Max Weber tiene los elementos más importantes del Estado, tanto los físicos, que son como el territorio y población sobre las que se aplica el poder coercitivo, como también los no tangibles. ¿Cuáles son estos no tangibles? El ideal de derecho demarcado por la jurisdicción, el gobierno y la autonomía de éste. John Hall nos puede proveer y nos provee otra definición de lo que significa Estado. Para John Hall, el Estado es un conjunto de instituciones enmarcadas dentro de un territorio geográficamente delimitado, siendo la institución más importante que controla los medios de violencia y coerción, con lo que el Estado monopoliza el establecimiento de normas dentro de su territorio. Fíjense que entre la definición de Hall sobre el Estado no difiere mucho de la primera definición que les di de Max Weber, porque lo que hace es que John Hall resalta el uso exclusivo de la violencia por parte del Estado. O podemos nombrar a otro más, podemos nombrar a Ted Honderich, que coincide con la importancia de la coerción al afirmar que el Estado tiene el poder de regular el comportamiento de todos los individuos y cualquier otra organización dentro de sus fronteras. A pesar de que la mayoría de las definiciones, y no solo las que les puedo yo dar en clases, resultan importantes y que resaltan el uso de los medios coercitivos, para nuestra materia retomaremos los aspectos del Estado relacionados con el orden que se establece con nuestra sociedad actual. No vamos a estudiar, independientemente de que vimos a Hall, su concepto, de qué manera se ejerce la violencia por parte del Estado, puesto que es un tema que se desviará el objeto del estudio principal, que es para teoría general del Estado, y que ustedes, como se los repetí en la clase pasada, lo han visto más dentro del derecho penal como la cuestión punitiva del Estado. Gracias, chicos.